La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos, siempre para nosotros es de verdad una tremenda alegría el poder compartir con ustedes una vez a la semana nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo que nos permite un programa de 1 hora para que ustedes conozcan testimonios y, como decía en la introducción, ¿verdad?, que impacta, ¿verdad?, que modifica y que testificamos. Y dice que también es luz en nuestras vidas porque nos guía hacia donde es que Dios quiere que nosotros caminemos cuando estamos en la fraternidad. En el programa de hoy, Javier Solís es director de expansión del capítulo Paraíso 2, quien tenemos el privilegio de contar con el testimonio de él en el programa de hoy. Pero siempre, como ya es parte del protocolo de nuestro programa, iniciamos con el video de la visión. Para nosotros, probablemente usted es primera vez que nos acompaña, y si ya es un televidente regular, pues sabe que el objetivo de presentar la visión es para los que están por primera vez, segunda vez o que están conociendo acerca de la fraternidad, porque esta fraternidad tiene 70 años de estar organizada en capítulos de caballeros, de damas y de jóvenes, y para nosotros es importante que usted sepa cuándo nacimos, cómo nacimos, qué hacemos, pero lo más importante, qué somos, pero también qué no somos, para que usted tenga una mejor visión, valga la redundancia, de lo que se pretende en la fraternidad. Los dejo con el video. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Nuevamente bienvenidos a nuestro primer segmento del programa La Mejor Noticia.
Javier Solís, capítulo Paraíso 2, nos acompaña en el programa de hoy. Javier, bienvenido. De verdad, gracias por hacer el tiempo, y para nosotros siempre, de verdad, siempre es un privilegio que hombres de valor vengan al programa de televisión para que la gente conozca nuestro testimonio, porque es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que seamos testigos y que demos testimonio de cómo ha sido, es y esperamos que sea nuestra vida. ¿Cómo comienza la vida tuya, Javier? Bueno, mi vida no empieza con pie derecho, digamos, porque desde que yo nací, a la edad de 6 meses, mi papá y mi mamá, mi padre más que todo pertenecía al FDR, del movimiento izquierdista en aquel entonces, ¿verdad? Entonces mi papá, en un viaje que venía del exterior, lo interceptan y se llevan a mi mamá y mi papá, y ellos mueren en la guerra en el año 81, 82, cuando yo tenía 6 meses. En esa situación vengo yo y yo me quedo con mi hermana, ¿verdad? Y al quedarme con mi hermana, se da la situación de que mi abuela no nos puede criar a los dos, porque se queda mi abuela encargada de nosotros dos, y vienen y me llevan a una familia. Se dan ciertas situaciones en esta familia también, por mi crianza ahí, porque se dieron dificultades, porque el señor que me adoptó, la esposa tenía inconvenientes, creía que quizás yo era el hijo de él, ¿verdad? Sin querer, ¿verdad? Y él lo hacía de corazón. Entonces termino, como en el lapso de casi de los 2 años, termino emigrando a otro hogar, a un hogar que llegó una familia humilde que me terminó de criar ahí, ¿verdad? A los 2 años. Mi papá y mi mamá venían del pueblo de Rosario de Mora, aquí abajito de Pachimalco, ¿verdad? Y mi papá, en esa humildad, nacimos en aquel entonces lo que era la colonia Totoichapa, que sigue siendo actualmente, ¿verdad? Pero en aquel momento era Champeríos y todo, y ahí me crié. En aquel entonces todavía no había mucha cuestión de delincuencia, pero después del terremoto del 86, la colonia tuvo una transformación bien fuerte y se convirtió en un lugar bien conflictivo, ¿verdad? Mi papá, en su humildad siempre, porque mi papá nunca se involucró, él me mantenía a cierto margen de que no nos involucráramos mucho con las personas, saludar, todo, pero no involucrarnos, ¿verdad? Pero el asunto era de que mi papá nos hizo que nos mantuviéramos muy herméticos también, ¿verdad? Y eso también impactó un poco a mí, porque entonces no aprendí a tener muchas relaciones con las demás personas, ¿verdad? Mi papá trató de hacer lo mejor posible, pero con respecto yo comencé a crecer, el mismo ambiente de la colonia me comenzó a afectar, porque yo miraba que jóvenes de mi misma edad, ¿verdad? Comenzaban a tener bicicletas, Nintendo en aquel entonces, y mi papá, en la humildad, pues nosotros nos costaba, ¿verdad? Yo trabajaba con mi papá cuando se podía, porque él también prefería que yo estudiara. Entonces no me llevaba completamente a trabajar, pero me llevaba por ciertos periodos. Pero en algún momento yo me comencé a corromper con respecto a la misma situación, y yo le comenzaba a cuestionar que porque yo no tenía lo mismo que los demás niños, ¿verdad? En esa situación se comenzó a crecer la cosquilla ahí de querer tener dinero, y comienzo a presentarme un poco rebelde con mi papá, realmente, a tal grado de que yo no entendía por qué, decía yo, por qué mi papá me tiene en este nivel, pues, o sea, yo veo a todos los demás mejores. Hasta se llegó a cuestionar yo por mi corazón que por qué mi papá no hacía lo mismo que las otras personas. Pero era bien diferente el ambiente. Yo realmente, son pocos los amigos que yo tuve de esa colonia, porque la mayoría de los que estuvieron de mi edad o ya murieron o están presos, ¿verdad?, en esa colonia. Entonces a mí me comenzó a surgir un asunto de que yo no entendía por qué esa situación. Yo entro a estudiar a un colegio de una denominación, y yo ya venía acostumbrado de ver en esa colonia cómo la gente moría. A veces era casi a diario estar en velorios, era estar pendiente en tiroteos. Yo ya me había acostumbrado que solo tenía que agacharse uno en una llanta y esperar, y después era lo mismo, a ver a quién mataron, a ver quién mataron, ¿verdad? Eran situaciones que uno no sabe cómo se corrompe el corazón uno, ¿verdad? Porque al final yo me acostumbré a ver situaciones fuertes y no me impactaban, y de muy corta edad.
Esto yo lo llevé a esta escuela de esta denominación y ellos no supieron entender qué era lo que yo estaba tratando de preguntar. Y entonces comienzo yo a justificarme yo mismo que Dios no existe. Y empiezo a decir que Dios no existía. Eso comencé a proliferarlo y en ese instituto pues hasta llamaron la atención por lo que yo tenía de forma de pensar. Entonces desde ese momento, a mis 14 años de edad, yo dejo de creer en Dios. Digo que Dios no existe, yo veo cosas y a mí me han dicho Dios protege, pero yo no lo veo aquí. Entonces, ¿por qué esta gente se muere? Pues decía yo, ¿verdad? Entonces en esa situación comienzo yo a hacerme más rebelde, pero cuando tenía muchos problemas y ya me tenía que topar con mi papá, con el colegio, ¿verdad? Comienzo a fingir que era creyente y dependía de los recursos de mi papá. Decía yo, me voy a seguir metiendo con problemas con mi papá, entonces mejor fijo que soy creyente. Y comencé terminé así mis estudios, pero cuando llegué a los 18 años, yo sí quiero desligarme de mi papá y me agarra una gran rebeldía para desligarme de él. A tal modo que sí, él me decía que él me podía tratar de ayudar en su humildad a estudiar, pero yo le digo yo que yo voy a seguir mi carrera por mi propio lado, ¿verdad? Y comencé a agarrar un enojo con mi papá bien fuerte, a tal grado que no me gustaba que me dijera nada. Yo le decía que él no sabía nada de la vida, que él había agarrado el peor camino de los que se tenía que tomar, ¿verdad? Pero era mi corazón que se había corrompido en todo ese periodo de tiempo, ¿verdad? Javier, realmente son muchas experiencias, son muchos cambios desde los 6 meses hasta tus 18 años. Perder a tus padres, estar en un hogar, llegar a otro hogar. El ambiente en ese hogar no era, entre comillas, el adecuado para un niño. Pero cuánta gente, Javier, y tu testimonio debe de fortalecer hogares que sientan que están pasando por alguna dificultad, que no le dan las cosas materiales que su hijo quiere, porque siempre hay hogares que tienen más dificultades que los que estamos nosotros, amigos televidentes. Y uno casi siempre busca que lo material sea lo primero que haya que darle a los hijos, cuando lo que hay que darles es amor, hay que darles comprensión, hay que darles compañía. Estabas en un ambiente muy fácil de contaminarse, si se le puede llamar así. No solo tú como joven, sino que tu padre y las personas con las que tú vivías. Uno dice, entre comillas, es más fácil entrar en el club, ¿verdad? Pero tú mismo te dabas cuenta de las facturas que se pasaban todos los días por las personas que tenían este tipo de situación. Realmente no es una situación fácil. Él mismo lo acaba de contar que muchas de esas personas que él conoció ya no están con nosotros, ¿verdad? O sea, siempre hay consecuencias de las acciones que nosotros tomamos en nuestra vida. Vamos a dejar en este punto el testimonio de Javier. Hasta aquí llegamos en el primer segmento. Tenemos comerciales, no olvide las redes sociales para que usted nos diga cómo podemos mejorar nuestro programa. Volvemos en 2 minutos. De mujer a mujer se renueva, nueva imagen, nuevas secciones y un rostro fresco. 2 mujeres con personalidades diferentes, pero juntas en un programa que aborda secciones de salud, familia, belleza, leyes, migración. Para calificar, usted necesita demostrarle al oficial la intención del viaje, por qué quiere ir, a dónde quién va a ir, la legalidad de la persona que va a visitar. Espectáculos en deportes, rutinas de ejercicios, clima, tráfico y otras más dirigidas a la mujer en un sentido práctico para que conozca los cambios en los que está inmersa. Acompáñanos de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana junto a Verónica Guerrero y Mónica Linares por señal abierta, 7 en cable y a través de las redes sociales. De mujer a mujer. Así se siente creer en mi gente.
Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Javier Solís, capítulo El Paraíso 2, director de Expansión. Eso significa de que nuestro testimonio es responsable de que ese capítulo crezca. Y muchas veces le llamamos pesca, ¿verdad, Javier? Y los directores de expansión muchas veces tienen que tomar responsabilidades extra en la organización, la apertura, el llamado, en fin. Eso es una belleza porque es un privilegio, Sí. Javier, ¿verdad? Nosotros no tenemos responsabilidades, lo que tenemos son privilegios. Bueno, cumpliste 18 años, estaba comenzando o deteriorándose la relación con tu padre. Entonces, el panorama no se presentaba positivo en ese momento. ¿Cómo continúa, Javier? Bueno, a partir de ese momento yo decido trabajar y para mis situaciones de vida, yo era muy bueno con las matemáticas y eso me ayudó mucho con la programación. Yo me meto a programar, conozco ese mundo de la programación y me comienza a ir bien. Al principio empecé en una empresa, pero ya después tuve la soltura en poco tiempo de decir yo lo voy a hacer por mi cuenta. Y empecé a trabajar independiente desde ese momento. Empiezo a trabajar y comienza a fluir el capital y eso comienza a corromperme mucho porque yo comienzo a recibir dinero y mi soberbia y mi orgullo se fueron a las nubes. A tal grado que cada vez que mi papá me trataba de dar un consejo, yo le decía: mire, ¿y usted qué sabe de la vida? Mire, si usted se quedó como simple jornalero, cuestión así, le decía yo, y le mancillaba su corazón a mi papá. Le pasaba atacándolo, ¿verdad? Pero el asunto era que era mi soberbia que se estaba generando, porque yo decía que ya tenía pista y todo. Miren, en algún momento comencé a trabajar en muchos lugares y comencé a agarrar muchos vicios. Y muchos de esos vicios que empecé a agarrar, unos eran por parte de lo que yo trabajaba, de la computación, y otros externos, ¿verdad? Comienzo a conocer la bebida, comienzo también por parte de las computadoras, comienzo a conocer los videojuegos y comienzo a conocer lo que era la pornografía. Y los videojuegos, en cierta manera, también fue bien fuerte porque cuando yo agarré eso y tenía dinero, compraba máquinas de top, digamos, ahí, ¿verdad? Y jugaba y a veces no me importaba que los clientes me estuvieran esperando, o sea, ahí los dejaba esperando. Y mi soberbia decía: no tienen a nadie más que les resuelva esto, yo lo voy a resolver, o sea, me tienen que esperar. Entonces era bien soberbio en ese momento, ¿verdad? Y no sabía que yo estaba generando, quieras o no, un desgaste y un enojo también con mis clientes. Pero miren cómo son las cosas de la vida, porque en un momento yo comienzo a trabajar para unas empresas que se dedican a una misma denominación de mismo trabajo, ¿verdad? Y se me da la idea de querer poner ese mismo negocio a mí. Pero una cosa era primero trabajar como independiente y otra era trabajar como ya tener una planilla de empleados. Y por yo andaba haciendo mis cosas, o sea, perdiendo mi tiempo, yo solo decía: yo voy a dejar trabajando a la gente y yo voy a ir a hacer mis cosas, ¿va? O sea, pero cuando terminaba el mes, la gente tenía que cobrar su salario y lo que tenía que producirse no se producía. Entonces, ¿qué sucedió? Que me comencé a descapitalizar y al descapitalizarme eso comenzó a darme problemas. En algún momento todavía mi papá, al ver las situaciones que él miraba en mí, todavía me dio un consejo. Me dijo: mira, cerrá esa cuestión, ¿verdad? Mira, no tenés que, te vas a ahorcar vos solo, que no hay que. Pero mi soberbia no lo permitía. Yo decía yo: ¿y él por qué me viene a dar consejos a mí? O sea, ¿qué sabe él de negocios? Decía yo, ¿verdad? En mi misma soberbia. Y vine yo y dije yo: no, yo le voy a demostrar que yo puedo salir adelante con esto. Al meterme en eso, miren, no pude avanzar mucho. Comienzo a meterme en deudas. Comienzo a seguirme metiendo en deudas, comienzo con deudas de 5,000, saqué otra deuda de 10,000. Tuve un amigo que en ese entonces todavía me dijo: yo le vuelvo a decir que volvamos a tramitar otro crédito. Él me dice: ¿de verdad te vas a meter a otro crédito? Sí, le digo yo, que no estoy saliendo, pero yo sé que yo lo puedo sacar, yo lo voy a sacar. Vaya, pues, me dice, me meto a un crédito de $20,000 y no salgo para adelante. O sea, todo tenía gran problemas, ya estaba acumulando un promedio de deudas de $50,000. Y en ese momento alguien me presenta una situación de que quieren un prestanombre para un crédito de una hipoteca de alguien que le debía esa hipoteca a un usurero, ¿verdad? Y me dicen: te vamos a pagar $5,000.
está bien, acepto, yo necesito el pisto, no importa cómo venga, yo lo necesito. No viviré las consecuencias. Me dicen que este señor tiene otro inmueble y que al vender este inmueble me van a pagar a mí eso, ¿verdad? Dicen que en un promedio de 6 meses. Vengo yo y acepto. Cuando se hace el trámite, se saca todo la hipoteca, me dan a mí mis $5,000 y me quedo esperando que este señor pague. Pasan 2 meses y a los 2 meses a este señor lo terminan matando, al que estaba pagando la casa. Cuando lo matan a él, o sea, quien figuraba en el crédito era yo. Y en esa situación vengo yo y comienzo a entrar en un vaivén porque no entendía. Yo trataba de contactar y no sabía qué pasaba. Conozco la noticia que él se había muerto. Y vienen y comienzan a caerme llamadas de que tenía que pagar, que tenía que pagar. Y entonces mi corazón comenzó a llenarse de miedo, de frustración. En esa situación, pues, no hallaba qué hacer. Y ¿cómo se llama? Comencé a ver, tenía deudas de casi $50,000, más una deuda de una hipoteca de $100,000, estaba entre promedio de $150,000. Y el asunto era de que me entré pánico. De repente mis tarjetas de crédito fueron congeladas, mis cuentas de ahorro fueron congeladas. Y yo no sabía qué pasaba, yo no me quedé a esperar. Lo primero que hice en esos entonces, yo estaba teniendo una relación con una señorita, ¿verdad? Y ella estaba viviendo en una casa que alquilaba y me propongo a vivir con ella. Pero eso lo hago por no estar ya en la casa de mi papá, porque sabía que todas las direcciones que había puesto eran ahí. Y empiezo a huir y no le digo a nadie dónde yo vivía. Me voy a esa colonia. Y correcto, mis padres me decían, mira, que aquí te están hablando porque vos dicen que vos debes esto, y yo solo me quedaba callado. En algún momento mi familia me comenzó a ayudar porque miraban que yo estaba sin capital, les pedía prestado, pero también hasta ese nivel llegué que les pedía prestado y me desaparecía. Y por no sabía dónde vivía, me salió más barato cambiar mi celular, mi número de celular. Y me comencé a aislar de mi propia familia también. O sea, comencé a generar deudas por todos lados. Ahí, y en la empresa, en los negocios que yo trabajaba de programación, sucedió algo bien puntual que a veces dice uno que es cuando Dios interviene, ¿verdad? Cuando Dios interviene, porque de repente sale un competidor. Muchas veces escuché leyendas de ese programa que compitió conmigo, pero dicen que ese competidor, dicen que había bajado el programa de internet. Y hasta después supe eso, pues dicen que ni siquiera lo había desarrollado. Pero yo había generado una situación de asfixiar mucho a mis clientes, que ellos aceptaron el otro programa sin remedio y hasta supe que lo pagaron más. La situación que ya no querían trabajar conmigo porque yo los estaba asfixiando. A tal grado de que comencé en efecto dominó a perder a todos mis clientes por este programa que surgió en el mercado. Y de repente estaba sin recursos. Comienzo a tener problemas con mi pareja, ¿verdad? A tal grado que un día, estando en esta colonia, yo estaba enfrente de la tienda, esperando que la tienda se quedara vacía para poder pedir fiado a la señora de la tienda, pero me daba pena que me viera alguien más. Y en ese momento comencé a notar que llegaban personas a preguntar por cigarros y la señora de la tienda no tenía. Y se me ocurre comenzar a vender cigarros en la colonia. Después comienzo a vender cervezas. Ahí viene un señor y me presta un taxi y entonces yo tenía miedo todavía de que hasta para conducir, porque yo decía de que si yo salía y un retén me detenía, yo decía, ahí voy a salir, que me están buscando por estos créditos, por estas situaciones. Y yo ya no salía casi, me movía solo en bus, iba a los últimos clientes que me quedaban, pero ya no tenía mayores clientes. Me asfixié bastante y quieras o no, con este negocio traté de salir adelante, pero no sabía que yo estaba alimentando problemas de otras personas con este negocio, o sea, los vicios. Y el asunto era que comencé a volverme un zombie. Mi pareja y yo nos separamos una primera vez. Ella se va para donde su mamá, se lleva todas las cosas y yo pues literalmente comienzo a dormir en el suelo. Comienzo a dormir en el suelo y comienzo a tener situaciones en las que yo no dormía. Andaba altamente cansado, descuido mi apariencia también, andaba el pelo largo hasta media espalda, a veces todo barbado. Y ya tenía problemas de la presión. Comencé a tener problemas en este ojo izquierdo que ya no miraba bien. Tenía muchos problemas y el asunto se dio de que
En ese momento yo ya estaba en una situación completamente ahorcado, no hallaba salida de dónde buscar, porque primero tenía la situación del miedo paranoico con respecto a las deudas que yo tenía en la institución bancaria, ¿verdad? Y lo otro, pues que ya no tenía otro medio cómo ganarme la vida. Javier, han sido un cúmulo de experiencias realmente grandes, no solo en la cantidad, sino en la intensidad de esas experiencias. Cambiaste aquel temor de ver morir a las personas a diario, esconderte en una llanta, a otro tipo de temor. Ocupaste dos términos. En uno dijiste miedo, pero después dijiste pánico, que eso supera considerablemente a lo que es el miedo. Pero todavía tu cuerpo toleró o resistió más estrés. Hablaste del fenómeno dominó, que empieza a tocar no solo una área de nuestra vida, sino que muchas. Nuestra pareja, nuestra residencia, nuestro padre, nuestra economía. Atentaste contra tu propia seguridad por el anhelo de salir de los compromisos. Ahora que estás en la fraternidad, lo dices, yo estaba alimentando el vicio a otras personas. En aquel tiempo no lo viste así, lo viste como un sistema para poder recuperarte, para poder retomar tu vida, ¿verdad? Intensa, esa es la palabra, ¿verdad? Hablaste de algunos vicios en la vida que pudieron haber sido más graves, Javier, ¿verdad? Y hasta que uno ya está aquí en la fraternidad y gira la cabeza, dice, a mi Dios me ha salvado de tantas, ¿verdad? Claro, ahora. Pero también uno cosecha lo que siembra. Y tú lo dijiste, uno muchas veces es responsable de las situaciones que le suceden a uno. Uno no cree que le van a suceder, pero así es la vida. Dejamos hasta aquí el segundo testimonio de Javier Solís, capítulo El Paraíso 2, quien nos está haciendo el regalo más grande que puede existir en fraternidad, y es compartir su testimonio. Regresamos en un par de minutos. No olvide las redes sociales para que nos diga cómo podemos mejorar nuestro programa. Ya regresamos para el tercer segmento. De mujer a mujer se renueva, nueva imagen, nuevas secciones y un rostro fresco. Dos mujeres con personalidades diferentes, pero juntas en un programa que aborda secciones de salud, familia, belleza, leyes, migración. Para calificar, usted necesita demostrarle al oficial la intención del viaje, por qué quiere ir, a dónde quién va a ir, la legalidad de la persona que va a visitar. Espectáculos en deportes, rutinas de ejercicios, clima, tráfico y otras más dirigidas a la mujer en un sentido práctico para que conozca los cambios en los que está inmersa. Acompáñanos de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana junto a Verónica Guerrero y Mónica Linares por señal abierta, 7 en cable y a través de las redes sociales. De mujer a mujer. Así se siente. Siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Iniciamos el tercer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Javier Solís, capítulo El Paraíso 2, director de Expansión, el hombre encargado de la pesca de su capítulo. Nos contaba esa serie de situaciones
que afectaron su vida personal, emocional, económicamente, ¿verdad? Espiritualmente también, porque cuando ya estamos en la fraternidad y hacemos una visión retrospectiva, hacemos una evaluación de cómo éramos espiritualmente en ese momento. ¿Cómo sigue tu testimonio, Javier? Bueno, después de esa situación, yo comienzo a tener problemas en la misma colonia donde yo vivía, con unos chamacos que tenían su grupo, ¿verdad? Que se reunían en las noches ahí, ¿verdad? Y al tener problemas con ellos, comienzo a tener ese ahogamiento ya, porque el problema es de que ellos comienzan, no es que ellos querían ponerme extorsión o algo. Lo que querían era darme órdenes a mí, que yo hiciera cosas para ellos y cuestiones por el estilo. Pero yo era de esas personas que yo no me permitía que me dieran órdenes. O sea, que a mí no me gustó. Y eso me generó un gran conflicto. Al principio no eran mis clientes y eso ablandó un poco las cosas, pero uno de ellos, el que entendía yo que era como el líder, no lo soportaba. En ese momento comienzo a tener problemas con él. Y comienza a tener situaciones en las noches en las que comienza a tener confrontaciones ya con él. Comienzan a llegar personas jóvenes, chamacos como de 15 años, que comienzan a llegarme a cuestionar, a comenzarme a perseguir en esa misma colonia en las noches. Una noche yo ya no soportaba la presión. Yo ya estaba, pero hasta aquí, de tanta cuestión. O sea, sí, supuestamente esta colonia se había vuelto, como dije, mi refugio. En algún momento todavía, porque tenía miedo muchas veces de lo que pasó. A esta altura yo ya he pasado un promedio casi ya de 8 años escondiéndome. Yo no tenía documentos, tenía miedo. Es más, cualquier situación o trámite tenía que poner a mi pareja en ese entonces, ¿verdad? Ponía cualquier documento para que cualquier pago que me saliera, ella firmaba. Tenía miedo que me controlaran a mí. Entonces, ¿cuál era la situación? De que yo estaba ahorcadísimo y hoy peor, con el único modo que estaba ganándome la vida en ese momento. Me comienzo a asfixiar con ese problema con estos chamacos. Y un día era tanto los problemas que tuve con ellos que esa noche yo me acuerdo que comencé a tomar una decisión. Y fue la primera vez que invoqué a Dios. Esa vez yo me acordé de Él, pero no me acordé de buena manera. Yo le dije, no le dije yo. Esta noche se te hizo, le dije. Esta noche has ganado, le dije. Porque esta noche no creo que pase, le dije. No sé por qué dije esas palabras, pero se las dirigí a él. No sé, como en el rencor o algo. Esa noche tomo una decisión. Decido que tenía que vender porque mi día era día a día. Si no trabajaba un día no me cuadraban las cuentas. Era un zombie que casi no dormía. Trabajaba de noche y trataba de taxiar de día. Y el asunto es que la programación la había dejado bien estancada, ya ni tenía computadora y lo último poco que andaba era una memoria USB, que en algunos lugares donde yo llegaba les decía que me prestaran la computadora para yo poderle hacerle los cambios. Pero de lo contrario, ya literalmente yo había abandonado la programación. Y esa noche que yo salí, por alguna situación, no me encuentro a ninguno de estos chamacos. Y esto comienza a suceder 3 días seguidos. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me los encuentro? Ya estaba acostumbrado a esa situación. Pero en la 4ª noche cambian las cosas. En la 4ª noche ellos han puesto el negocio. Ponen la venta de cerveza, ponen la venta de cigarros. El señor del taxi, entiendo yo que lo amenazaron, ¿verdad? Porque me pidió el carro. Y me dijo, ya no te voy a dar el carro. Y me lo retiró. Y entonces en ese momento volví otra vez y no tenía nada, pues en ese momento no estaba peor, a tal grado de que no entendía qué hacer. Un día caminando, y valgan las situaciones como Dios opera. Y yo hoy he aprendido que para Dios no hay límites. Me reúno con un cuñado en un bar y él estaba bien, lo miraba diferente, él estaba bien contento. Él había pasado una situación difícil, en que prácticamente él había perdido mucho. Él había estado preso, ¿verdad? Pero aún así, después de todo ese periodo, él se había recuperado y
Y esa situación, cuando yo lo miraba, es más, él estaba hablando de que él tenía su carro que lo acababa de comprar del año. Y cada vez cuando él hablaba de que le iba bien, mi corazón así va, ay, porque le va bien, está hablando cosas, va, y yo aquí va, o sea, y mi amargura, ¿verdad? Entonces yo vine y un momento yo le dije, mira, le dije yo, está bueno, el que tiene dinero bien puede hablar, pues, pero y el que no tiene, pues le digo yo así, ¿verdad? Pero este hombre aún en ese lugar hace algo, me dice, mira, me dice, aquel que ande de la mano del Señor solo se tiene que dejar ir, me dijo, solo se tiene que dejar agarrar de la mano, porque Él protege y provee, me dice. Miren, yo no sé qué pasó en ese momento cuando Él me dice estas palabras, pero mi corazón empezó a dolerme de una forma indescriptible, que empecé a llorar. Y traté de mantenerme, yo decía, ¿y por qué estoy llorando? ¿Y por qué estoy llorando? Entonces Él ve mi cambio, y entiende que algo había pasado en mí. Vio las dificultades en las que estaba pasando, y Él decide y me dice, te voy a llevar a un lugar, me dice, te voy a llevar a un desayuno, me dice. De verdad, le digo yo, ¿de qué? Le digo, la fraternidad de hombres de negocios, me dice él. Y yo nunca había escuchado de la fraternidad, nunca. Y yo le digo yo, sí, y entonces comenzó a tocar temas de Dios. No, yo con él no quiero nada. Yo con él no quiero nada, le dije. No, mira, me dijo, y me dice algo bien puntual que comienzo a tratar de entender qué pasaba. No, mi viejo, si hasta los ateos vamos ahí, me dijo. Dice, punto él mismo. Yo sabía que él tenía un punto de vista de Dios bien diferente, ¿verdad? Y empiezo a entender que lo miraba diferente, lo miré, y más que todo me puse en una parte interesada porque dije yo, le está yendo bien económicamente, ¿verdad? Entonces acepto ir, me invitan a los cebollines de aquí de los próceres, pero yo me equivoco de cebollines y me voy al cebollín del paseo. No, hombre, me dijo, pero mañana sábado hay otro capítulo, y ya entendía, yo hoy en este momento yo entiendo yo que era el Señor poniéndome a donde Él me quería poner. Y llego a ese capítulo, llegamos ese sábado al círculo militar y habían hombres en la entrada y el primero me intenta abrazar y él no sabía en el nivel de estrés y psicosis que yo andaba y lo trato de apartar, lo empujo y le digo, hey, ¿qué le pasa? Le digo yo. Y él se queda así, va, no, nada, me dice. Pero cuando vio que me descuidé, me volvió a abrazar, va. Y yo así, ¿esto qué les pasa? Va, que no sé qué. Y yo llegué con una enorme amargura. Pero yo llego, yo me siento en el lugar y cuando empiezan a orar y todo, yo digo, esta cosa es alguna cuestión religiosa. Dije, yo no quiero estar aquí, dije, yo no quiero estar aquí. Pero se dan dos cosas que cambian la situación ahí. Escuché la visión, esa parte de los hombres más felices de la tierra, yo no lo podía entender. Sí. Sentía que en esta vida era para sufrir y soportar y luchar hasta donde no pudiera. Y decía, los hombres más felices de la tierra. No, me dije yo. Y miren, el testimonio, realmente ni siquiera me acuerdo de qué es lo que dijo el testimonio. Yo iba en otro mundo, a tal grado de que hubieron dos cosas que cambiaron la situación. Uno, que me dice el tesorero que tengo derecho a 2 desayunos gratis. Yo andaba tan mal que digo, me voy a quedar por la comida. Y no me importa, por lo menos voy a comer y les voy a aguantar lo que digan. Y lo otro es que cuando estábamos allí reunidos, hacen un círculo al final y todos nos pusimos las manos a los hombros, aclarando que en aquel momento el capítulo era algo pequeño y todos rodeados en círculo empezaron a orar y yo realmente no hice la oración. Yo no quería hacer un trato con Dios, pero aún así Él logró ese día. Tocando a estos hombres, algo cambió y yo no entendía, porque cuando yo salí de ese lugar me sentía con una gran motivación, sentía ganas de meterle al trabajo, y a tal grado de que yo no entendía por qué era esa situación. Y vengo y comienzo a entender qué pasaba. Miren, las cuestiones cambiaron. Comencé a asistir y comienzo a hablar mentalmente con Dios y le empiezo a decir, yo no tengo pisto para estar yendo a esos eventos, pero si tú quieres que yo vaya, tú me vas a poner el dinero para ir, porque yo no quiero ir. Y miren, siempre me salían los $6 del desayuno. Y yo no entendía, yo le pagaba en moneditas al tesorero, porque me acabaron los desayunos gratis, ¿verdad? A tal grado de que esto fue un cambio. Me invitan a un Sahel y yo no quería ir a esa Sahel, pero se dan situaciones que el Señor me comienza a disponer y yo les digo a ellos que yo no voy a ir a esa Sahel. En eso entonces mi expareja regresa y yo les digo, me están invitando a un lugar donde voy a ir a comer bien rico, voy a ir a comer todo,
pero la voy a dejar aquí en la casa y los dos estamos aguantando hambre. O comemos los dos o no comemos, les digo. O sea, y yo les digo que no voy a ir a ese retiro. Y me pagan Sahel ellos. Me lo pagan y me dicen, y aún sin tener membresía, me dicen, andate para ese Sahel, me dicen. Javier, si el segundo fue intenso, este tercer segmento ha sido elevado a la N potencia, ¿verdad? Yo sé que tú eres bueno para la matemática también, ¿verdad? Pero hubo 3 momentos en este segmento. Un día, sin creer, le hablaste a Dios. Le hablaste. Mira, no te conozco, no te acepto, no te creo. Y Él te dijo, no te van a molestar por 3 días, te dijo. Pero no lo entendimos, ¿verdad? Él te dijo, mira, no me hablaste de la mejor forma, Javier, pero yo aquí estoy a la par tuya. Y no te molestan por 3 días. Ahora yo estoy seguro que tú dices, si yo hubiera hablado el segundo día, no hubiera pasado todo lo que sucedió después. Perdiste el negocio, lo tomaron, perdiste el vehículo. Pero dice Dios, bueno, segundo llamado. Te invita a este amigo, tú ves que está bien. Un hombre que no tuvo libertad por no sé cuánto periodo de tiempo. ¿De cuántos problemas venías, Javier? Y no perdiste tu libertad. Correcto. Ahora tú has de decir, o sea, si yo estuve al borde del precipicio para estar igual que esta persona, y esa persona te dice, fíjate que yo soy ateo. No sé si encontraste un punto de concordancia o de qué, pero dijiste, si él que no cree me habla y está como está, y yo estoy en una condición que quiero cambiarla y quiero mejorar, ¿verdad? Luego ha pasado miles de veces, más de algún testimonio dice, ¿y aquí por qué se abrazan si esto no es de hombre? Pues ya, o sea, y hasta parece jocoso, pero es cierto. Es gente que no ha tenido ese cariño, esa calidez, ese amor, ese abrazo. Pero Dios es tan perfecto que hoy te tiene a ti buscando a la gente para que llegue al capítulo. Aquel que no creyó, que no le gustó, que no quería ir al Sahel. Hoy Dios dice, no, venga hijo, sírvame, ¿verdad? Sí. Venga, Sí. Eso que no le gustaba, cuénteselo a la gente para que la gente vea cómo las vidas pueden cambiar. Vean ustedes qué maravilloso el testimonio de Javier. Llegamos hasta aquí en el tercer segmento. Vamos a los cortes comerciales, redes sociales para sus comentarios. Volvemos en 2 minutos para el último segmento del programa. De mujer a mujer se renueva, nueva imagen, nuevas secciones y un rostro fresco. 2 mujeres con personalidades diferentes, pero juntas en un programa que aborda secciones de salud, familia, belleza, leyes, migración. Para calificar, usted necesita demostrarle al oficial la intención del viaje, por qué quiere ir, a dónde quién va a ir, la legalidad de la persona que va a visitar. Espectáculos en deportes, rutinas de ejercicios, clima, tráfico y otras más dirigidas a la mujer en un sentido práctico para que conozca los cambios en los que está inmersa. Acompáñanos de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana junto a Verónica Guerrero y Mónica Linares por señal abierta, 7 en cable y a través de las redes sociales. De mujer a mujer. Así se siente creer en mi gente, así se ve. Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33, así se siente, se escucha y se ve.
Cuarto y último segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Javier Solís, capítulo El Paraíso 2, nos está compartiendo su testimonio. ¿Cómo es esa llegada al capítulo? ¿Es esa experiencia? ¿Y cómo ha cambiado la vida de Javier desde ese momento? Pues yo realmente para ese Sahel no quería ir, por la misma dificultad que yo presenté, ¿verdad? Y se me comienzan a dar las complicaciones, dejo de contestarle el teléfono a mis compañeros. Yo llego el propio viernes antes de ese Sahel, que fue el Sahel de 2019, el último de ese periodo, que fue el 30 de noviembre y 1 de diciembre. El 29 de noviembre yo estaba con una dificultad, mi hermano, bueno, yo comienzo a llenar los papelitos y yo comienzo a decirle al Señor que me proveyeron trabajo, y yo en ese momento lo primero que me había agarrado es que yo quería hacer Uber, decía yo, porque era lo que miraba que andaba de moda. Y en una situación, por alguna cuestión, viene alguien y me dice, tuvimos un pequeño inconveniente, pero aún así él se cambia de parecer y me dice, ¿qué querés? Yo, mira, yo necesito algo para trabajar, si me puedes sacar un carro, yo lo estoy pagando, pues yo sé que del Uber lo voy a pagar. Miren, sale ese carro de la forma en que yo no le espero, de agencia. También le comienza a tener muchos problemas con estos chamacos de esta colonia, pero yo le hablaba mal a Dios, y yo le decía, ¿qué no ves con lo que me está pasando? Le decía yo, ¿o te gusta verme en esta situación? Le decía yo, ves que necesito mudarme de casa y que no sé qué. Y de repente aparece una pariente ahí, ¿verdad? Y me dice que una casa la están dejando en otra colonia, una colonia privada, con parqueo propio, sin problemas. Y lo primero que yo miraba era los costos, porque decía, yo no puedo pagar esa casa. Valía mucho más, y aparte tenía que, ella me da el depósito y la primera al mes y después tenía que pagar esa deuda. Yo no entendía, y para empezar el Uber me va mal. Entonces yo no le entendía, yo le decía como que como que era la gana de tenerme ahorcado, le decía yo a ella, Dios, ¿verdad? Mas no entendía los propósitos. Ese viernes yo ya había decidido no ir al Sahel. El Señor, pues, me llaman de un banco. Y de un banco me dicen que me van a dar trabajo de programador, y yo les digo, yo no tengo rato no programar. Llego a esa entrevista peludo, con una camiseta, pants y tenis, y una gente es todo de saco y corbata. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Por lo menos lo voy a intentar. Pero en ese momento hice algo que lo hice contra Dios ahí, y le dije yo que me dejara de molestar, que solo andando en Él todo me iba mal. Que yo quería, yo iba a ir a esta entrevista y iba a ver qué hacía. Y llego a ese lugar. Miren, al final de esa entrevista viene uno de los hombres y me dice, mira, me dice, ya llegamos, te vamos a contratar por 1 año, me dice. Pero ¿sabes qué? Me dijo, y saca un portafolio y comienza a sacar una gama de dinero. Te vamos a pagar todo el año por adelantado, me dice. Y en ese momento no lo entendí y empecé a llorar. El asunto fue que ni pude contar ese dinero. Y yo no entendía qué quería Dios conmigo, a tal grado que entendí que Él había hecho eso porque le estaba poniendo problemas monetarios para poder ir a ese Sahel. Decido ir a ese Sahel. Miren, cuando vi que las cosas como eran en el Sahel, me pongo yo a cuestionar, ¿verdad? Sí, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Pero en la noche se da un evento donde empiezan a hacer una situación de una oración a oscuras casi, ¿verdad? Y en ese momento el orador dice de que se levanten aquellos hombres que se encuentran solos. Y yo por alguna razón yo me levanté. Y cuando este hombre termina de decir la oración, dice, levántense aquellos hombres que se han querido suicidar. Levántense aquellos hombres que creen que su vida ya terminó porque no logran salir de todos sus problemas. En ese momento me da un dolor en el corazón tan fuerte que comienzo a caer y agarro a otra persona ahí y a él me sujeté, pero me dolía tanto el corazón y lloraba y lloraba y lloraba. No entendía lo que estaba pasando. Salí de ese Sahel sin lágrimas. Cuando yo salí de ese Sahel, lo primero que me dio es que ya no me podía ver en el espejo, no sabía quién era el que estaba en el espejo. Me corté el pelo, comencé a cambiar muchas cuestiones, a tal grado de que de repente comenzaron a llamarme de mismo de programación, y yo le decía, ¿por qué me pones trabajos de programación si yo no puedo sacar programación ya? Pero al final cedí porque el Uber no me daba. Y empecé a trabajar y miren, él puso todos los medios, pude volver a tener computadora. Además me robaron esa computadora y me volvió a dar otra mejor todavía. Y yo no entendía los trabajos que me ponían. Y empecé a entender cuál era la situación que yo tenía.
comienza a tener una gama de situaciones de falta de perdón que las comienza a entregar. Yo comienzo a unirme con mi familia, a tal grado de que mi familia, en la separación que yo tenía, en la situación que yo tenía, comienzo a buscarlos y miren, ellos me comienzan a recibir otra vez. Ellos no sabían los problemas que yo estaba pasando. Mi papá estaba muy enfermo y un día cae en un coma diabético mi papá. Y yo me acuerdo que en la fraternidad decía que solo teníamos que orar y poner manos al papá para la familia, para que cualquier cosa. Y yo vengo y le pongo la mano a mi papá para orar y en ese momento reacciona porque me dice, verá, ¿qué estás haciendo? Me dice. Mira, papá, le dije yo te he hecho mucho daño, le dije. Perdóname por todo lo que te he hecho, le dije. Vino mi papá y me dijo, no, me dijo, yo no te tengo nada que perdonar. Yo siempre te he amado, si sos mi hijo, me dijo. Y aún sabiendo el daño que yo le había generado, llegué a decirle hasta que yo no era hijo de él todavía. Y él me demostró que él siempre había tenido amor hacia mí. Y era yo el que llevaba la contrariedad contra él, ¿verdad? Mi papá murió al mes después. Miren, cosas de la vida, pero el Señor me regaló ese momento para pedir perdón y arreglar las cuentas con mi papá. Volví a unirme con mi familia. Y vieran que con mi familia reconcilié muchas cosas con mi familia. Me metí de lleno al trabajo otra vez. Y en eso surgió algo que yo no entendía, pero yo no entendía por qué el Señor me había dado un carro. Pero entonces vino situación de la pandemia y cuando la gente no había taxis y no hallaban a quién acudir, me comienzan a llamar y yo decido y confieso, dije yo, bueno, si tú proteges al que anda ayudándote a ti, le dije yo, entonces vengo yo y yo lo voy a hacer. Y ocupé mi vehículo para andar ayudando a gente en pandemia, gente enferma. No me importaba que tuvieran COVID, yo lo llevaba a los hospitales, a las unidades de salud, al Hospital Saldaña. Y de repente esas mismas ayudas él me proveía comida, capital. Y después de pandemia, cuando terminó la pandemia, él me siguió proveyendo y entonces yo entendí que tenía que seguir. Y por eso yo me apunto para llevar gente a los capítulos. Yo entregué mi vehículo y le dije, este vehículo no es mío, este vehículo es tuyo y te lo entrego para tu servicio. Y él empezó a proveerme todo, nunca me ha faltado que si la gasolina no tengo, él me provee gasolina. Si es para ir a un evento a Chalate, que si es un evento para Chapán, no importa, él provee todo. Y yo les digo, no importa dónde tenga que ir la persona, yo la voy a ir a dejar. Yo la voy a ir a traer y entonces ahí empezó esta situación que empecé a hacerlo. En un momento yo no pensé que el Señor quisiera algo conmigo, pero en las elecciones del año pasado Él me deja como director de expansión. No lo creía. Yo les digo, soy demasiado nuevo porque teníamos muy poco de regresar de pandemia, pero hoy he aceptado ese cargo. Y siempre estamos tratando de llevar más personas y no importa dónde estén, y eso es lo que me ha gustado. Y él sabe que entre más le sirvo, yo solo sé que la promesa primera que me dio aquel fraterno en aquel bar, que me dijo, agárrate del lavado de él, porque él te va a proteger y te va a proveer, la hice mi palabra. Javier, tu padre antes de morir te dijo las palabras que te dijo Dios: yo te he perdonado porque yo te quiero. Dios puso a tu padre terrenal, a que te dijera con la voz de Dios: hijo, yo siempre te he amado y siempre te he perdonado. Así es Dios de maravilloso. Y esa carga que tú sentías, Javier, esa carga Dios te la hizo más ligera, ¿verdad? Claro, lo que estás haciendo ahora es lo que Dios quiere. Y tú ya entendiste que es lo que Dios quiere para tu vida. Eso de andar en pesca, ese valor que tuviste de poner el vehículo para toda esa gente que tenía todas esas necesidades. También, así como sembraste para cosechar en otras cosas, uno no lo hace con ese objetivo. Pero uno, cuando le sirve a Dios, Dios le reintegra hasta que sobreabunde. Amigo, el testimonio es maravilloso. Siempre el tiempo es nuestro enemigo aquí para no contar más maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero siempre en el último segmento hacemos el llamado, que es una oración. Y que Javier nos va a invitar
a que hagamos esa oración con él. Javier, por favor. Querido Padre, Querido Padre, estamos presentes ante ti. estamos presentes ante ti. Reconozco que soy pecador Reconozco que soy pecador y me arrepiento. y me arrepiento. Corta todas mis cadenas, Corta todas mis cadenas. corta todas mis tristezas, Corta todas mis tristezas. todas mis dificultades todas imposibles. mis dificultades imposibles. Padre, te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Salvador. Te escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la en vida. el libro de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Javier, cuéntales de tus capítulos a los amigos televidentes, invítalos a que lleguen y que los abraces como te abrazaron a ti la primera vez. Bien, los invito al capítulo Paraíso 2. Nos reunimos en el Círculo Militar a las 6:45 de la mañana. También el capítulo de Damas, Vida Nueva, que es compañero del capítulo Paraíso 2, también en el Círculo Militar a la misma hora. Pueden llevar a sus esposas, hermanas, sobrinas, para que también puedan compartir, ¿verdad? Y también los invitamos al capítulo Ustuma, que es un capítulo que ha nacido a partir del capítulo Paraíso 2 en Santa María Ustuma, que está en formación, que nos reunimos en el comedor Ustuma, que está frente a la iglesia. Así que todos son bienvenidos. Bueno, ya escucharon, Javier nos compartió su testimonio, están todos invitados. Círculo Deportivo, entiendo que es los días sábados. Círculo militar, ¿verdad? Los días sábados, allá los esperamos. Javier les va a dar un abrazo de bienvenida a todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa de La Mejor Noticia. Hasta entonces. Somos la gente más feliz de la Tierra.